Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a este tu espacio, un libro y un café. Un espacio donde juntos aprendemos a amar la palabra de Dios, leyéndola capítulo por capítulo, versículo por versículo. Prepara tu Biblia, tu libreta para tomar apuntes y si puedes una tacita de café. Hoy continuaremos nuestro recorrido por Génesis, llegando al cuarto día de la creación. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo pasa pero demasiado lento? Tal vez estás esperando que Dios responda una oración. Quizás llevas meses esperando un trabajo o anhelas la restauración de tu familia. O estás orando por un hijo que todavía no regresa al Señor. Y mientras esperas, te preguntas, Señor, ¿cuándo? Si alguna vez has hecho esa pregunta, este estudio es para ti. Porque hoy descubriremos que el mismo Dios que creó el sol, la luna, las estrellas, también es el Dios que gobierna nuestros tiempos. Nada en nuestra vida ocurre fuera de su control. Él nunca llega tarde, Él nunca se adelanta, Él obra en el momento perfecto. Así que abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículos del 14 al 19. Pero antes, como siempre, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, Padre misericordioso, aquí estamos una vez más delante de ti, Señor. Primero, pidiéndote perdón por haberte ofendido con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y aún con las intenciones de nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Sabemos, amado Padre, que tú tienes una palabra hermosa, actual y que es directamente para nuestra vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé tú dirigiendo este tiempo. Habla a través de la palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, ayudándonos a entender. Abre nuestro pensamiento, abre nuestro corazón para que podamos nosotros entenderte, entender tu hermosa palabra, amarte, conocerte cada día más, Señor. Como te dijimos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, amado Padre. Sé tú dirigiendo este programa, Señor. Y también te pedimos que cada persona que escuche no salga como llega, Señor. Haz tú la transformación en su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, leamos con mucha atención, sin prisas. Este video está disponible las 24 horas para que tú te tomes tu tiempito. Escuchemos lo que quiere decirnos Dios en Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y antes de explicar el texto, quiero invitarte a observar algo. Cuando leemos la Biblia con atención, comenzamos a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Mira cómo empieza otra vez el versículo 14. Dijo luego Dios,
Esa frase ya nos resulta familiar, ¿verdad? La hemos encontrado varias veces en Génesis 1. Y eso no es casualidad. Moisés quiere que comprendamos que todo lo creado responde a la autoridad de la voz de Dios. No hay lucha, no hay esfuerzo, no hay incertidumbre. Dios habla y su voluntad se cumple. Esto me hace recordar las palabras del profeta Isaías. Está en Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oigan, ¿y qué promesa tan extraordinaria? La misma palabra que creó el universo es la palabra que hoy sigue obrando en la vida de quienes la recibimos con fe. Ahora hagamos una pregunta muy importante. ¿Para qué creó Dios las lumbreras? Y muchas personas responderían inmediatamente, para que hubiera sol y para que hubiera luna. Pero el texto nos da una respuesta mucho más profunda. Dice que fueron creadas para separar el día de la noche, para servir de señales, para marcar las estaciones, para señalar los días, para señalar los años, para alumbrar sobre la tierra. Es decir, Dios no solo creó cuerpos celestes, les dio un propósito. Y esto nos enseña un principio que aparece una y otra vez en toda la Biblia. Todo lo que Dios crea tiene un propósito. Y si Dios creó el universo con propósito, ¿no crees que también creó tu vida y mi vida con propósito? Esa es una pregunta que quiero dejar en tu corazón mientras avanzamos en este estudio. Volvamos a leer los versículos 14 y 15. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Eso está en Génesis 1, 14, 15. Ahora quiero invitarte a hacer algo que hacemos en cada episodio: leer despacio. Muchas veces queremos terminar un capítulo rápidamente, pero la riqueza de la Biblia está en detenernos y observar. Mira cuántas veces aparece la palabra para. Eso nos indica que Dios está explicando el propósito de las lumbreras. No fueron creadas simplemente para adornar el cielo. Fueron creadas con una misión específica. Y saben, eso nos recuerda algo muy importante. Dios nunca hace nada sin propósito. ¿Para qué creó Dios las lumbreras? El texto menciona varios propósitos. Primero, para separar el día de la noche. En los primeros versículos de Génesis vimos que Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, establece las lumbreras que marcarán ese ritmo diario, cada amanecer y cada anochecer. Nos recuerdan que Dios sigue sosteniendo su creación. ¿Qué pasaría si el sol dejara de salir? ¿O si la tierra dejara de girar? La vida sería imposible, obviamente. Pero desde que Dios estableció ese orden, el sol ha salido cada mañana. Eso habla de la fidelidad de Dios, como dice Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cada amanecer es un recordatorio de que Dios sigue siendo fiel. Tal vez ayer fue un día difícil. Quizás hoy amaneciste con preocupaciones. Pero el hecho de que el sol haya vuelto a salir nos recuerda que las misericordias del Señor también son nuevas cada mañana. Segundo, para servir de señales. Esta palabra puede generar preguntas. ¿Qué significa señales? En la Biblia, las lumbreras servían para marcar el paso del tiempo, orientar los calendarios y ayudar al pueblo a reconocer las épocas del año. No significa que Dios las haya creado para que las personas consulten el horóscopo o intenten conocer el futuro. De hecho, la Biblia rechaza claramente esas prácticas. Escuchemos lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Nuestra confianza no está en los astros, está en el Dios que creó los astros. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Mientras muchas culturas antiguas adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, la Biblia declara que todos ellos son simplemente parte de la creación. No son dioses. No controlan nuestro destino. El único Señor es Dios. Tercero, para las estaciones, los días y los años. Aquí encontramos otra enseñanza preciosa. Dios creó el tiempo. Él estableció los días, las semanas, los meses, las estaciones, los años. Y eso significa que el tiempo no gobierna a Dios. Dios gobierna el tiempo. Nosotros vivimos preocupados por el reloj. Decimos, ya no tengo 20 años, ya no tengo 30 años, ya no tengo 50 años. Ya pasó demasiado tiempo. Pero Dios nunca está limitado por el tiempo. Él ve el principio y el fin al mismo tiempo. Como dice el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Oigan, y qué tranquilidad produce saber eso, porque significa que Dios nunca llega tarde. Aunque desde nuestra perspectiva parezca que la respuesta demora, Él siempre actúa en el momento perfecto. Y en este momento quiero abrir mi corazón contigo. Una de las cosas más difíciles para nosotros es esperar. Vivimos en una época donde todo es inmediato. Queremos respuestas rápidas, resultados rápidos, cambios rápidos. Pero Dios muchas veces trabaja de otra manera. Él forma nuestro carácter mientras estamos esperando. Quizás hoy tú estás viviendo una temporada de espera. Y quiero decirte algo con mucho respeto y cariño, como siempre lo hago. No confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Aunque no escuches su respuesta todavía, Él sigue obrando. Él sigue preparando el camino. Él sigue sosteniendo tu vida. Y así como nunca ha fallado en hacer salir el sol cada mañana, y tampoco, créeme, no fallará en cumplir sus promesas. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tal vez hoy no es el tiempo que tú esperabas, pero sigue siendo el tiempo perfecto de Dios. Hasta aquí hemos visto por qué Dios creó las lumbreras, pero todavía queda una pregunta
muy interesante. ¿Por qué la Biblia habla de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, sin mencionar directamente el sol y la luna? ¿Y qué nos enseña eso acerca del verdadero centro de la creación? Eso es lo que vamos a descubrir en esta partecita. Y aquí veremos un detalle que muchos pasan por alto y que revela una vez más la grandeza y la soberanía de nuestro Dios. Continuemos leyendo. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y eso está en Génesis 1, 16, 18. Ahora quiero invitarte a observar un detalle que fácilmente pasa desapercibido. ¿Te diste cuenta que Moisés nunca escribe las palabras sol o luna? Dice simplemente la lumbrera mayor, la lumbrera menor. ¿Por qué? ¿Será que se le olvidó escribir sus nombres? Por supuesto que no. Hay una razón muy importante. Recordemos quién escribió Génesis. Moisés escribió estos libros para el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Y tanto en Egipto como en muchos pueblos de Canaán, el sol, la luna y las estrellas eran adorados como dioses. Por ejemplo, los egipcios adoraban al dios Ra, representado por el sol. Otros pueblos rendían culto a la luna y consultaban las estrellas buscando dirección para su vida. En medio de ese contexto, Génesis hace una declaración poderosa. Moisés ni siquiera les concede protagonismo. No los presenta como dioses, no los describe con grandeza, simplemente dice que Dios hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Y luego añade casi como una frase sencilla, hizo también las estrellas. ¡Qué manera tan impresionante de mostrar la grandeza de Dios! Lo que para las naciones era objeto de adoración, para Dios fue simplemente parte de su creación. Quizás hoy ya no vemos personas inclinándose delante del sol, pero seguimos teniendo otros ídolos. A veces el trabajo ocupa el lugar de Dios, el dinero, el éxito, las redes sociales o incluso nosotros mismos. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón termina convirtiéndose en un ídolo. Por eso el primer mandamiento dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús reafirmó esta verdad cuando dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso está en Mateo 4:10. La creación es hermosa. Podemos admirar un amanecer, podemos contemplar un cielo lleno de estrellas, pero nuestra adoración nunca debe quedarse en la creación. Debe elevarse hacia el Creador. ¿Sí? Hizo también las estrellas. Hay una expresión que siempre me conmueve. Después de hablar del sol y de la luna, Moisés escribe, hizo también las estrellas. Qué frase tan corta y tan simple, ¿verdad? Y sin embargo, detrás de esas pocas palabras hay miles de millones de estrellas. Los astrónomos siguen descubriendo galaxias nuevas.
Todavía no alcanzamos a comprender la inmensidad del universo. Y la Biblia lo resume con una sencillez maravillosa. Hizo también las estrellas. Eso nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. Lo que a nosotros nos parece inmenso, para Él es la obra de sus manos. El profeta, Isaías escribió: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40:26. ¿Y qué Dios tan grande tenemos? Él conoce cada estrella por su nombre. Y al mismo tiempo también te conoce a ti, me conoce a mí. Conoce nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, nuestros temores. El Dios que sostiene el universo también sostiene nuestras vidas. Y quiero compartirte algo que muchas veces hago. Cuando tengo un día difícil, me gusta salir unos minutos y mirar el cielo. Ver las estrellas me recuerda lo pequeña que soy, pero también me recuerda lo grande que es mi Dios. Y entonces pienso, si Él sostiene las galaxias con su poder, ¿cómo no va a sostener mi familia, mi trabajo o mis preocupaciones? Quizás tú también necesitas levantar la mirada, no para buscar respuestas en las estrellas, sino para recordar al Dios que las creó. Porque cuando contemplamos su grandeza, nuestros problemas no desaparecen, claro que no. Pero aprendemos a ponerlos en manos de aquel para quien nada es imposible. Como dice el Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué precioso! Nuestro auxilio no viene de la creación, viene del Creador. Hasta ahora hemos visto que Dios creó las lumbreras con un propósito y que solo Él merece nuestra adoración. Pero el relato termina con una frase que ya hemos encontrado varias veces en Génesis. Y vio Dios que era bueno. El relato termina diciendo, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Génesis 1:19. Es una frase que hemos leído varias veces en Génesis 1. Y quizás alguien piense, ¿por qué Moisés la repite tanto? Porque quiere mostrarnos que Dios está llevando la creación paso a paso. Cada día tiene un propósito. Cada día acerca la creación a su meta. Nada quedó incompleto, nada fue improvisado. Cada jornada termina exactamente como Dios lo había planeado. Y eso nos enseña algo muy importante para nuestra vida. Dios también trabaja por etapas en nosotros. Muchas veces queremos que Dios haga toda la obra en un solo día, pero Él forma nuestro carácter poco a poco. Nos enseña, nos corrige, nos fortalece, nos transforma. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermosa promesa. El mismo Dios que terminó perfectamente su obra en la creación, también terminará la obra que comenzó en cada uno de sus hijos. Y hay una frase que aparece repetidamente en Génesis 1. Y vio Dios que era bueno.
¿Significa eso que Dios estaba revisando si algo había salido mal? No, porque Dios nunca comete errores. Cuando la Biblia dice que Dios vio que era bueno, está declarando que todo lo que Él había hecho correspondía perfectamente a su voluntad, a su sabiduría y a su propósito. Su creación refleja su carácter. Esto también nos enseña que Dios ama lo bueno. Él no creó un mundo lleno de maldad. La maldad entró después, cuando el pecado hizo su aparición en Génesis 3. Es importante entender esto porque muchas personas culpan a Dios por todo el sufrimiento del mundo. Pero al comenzar la Biblia, encontramos una verdad muy clara. Dios creó un mundo bueno. El pecado fue el que rompió esa armonía. Sin embargo, la historia no termina ahí. Desde el mismo Génesis, Dios comienza a revelar su plan de redención, que alcanzará su cumplimiento en Jesucristo. Y eso, créanme, que nos llena de esperanza, porque el Dios que creó todas las cosas también está obrando para restaurarlas. Y quisiera terminar este estudio compartiendo algo que tocó profundamente mi corazón. Vivimos pendientes del reloj. Decimos, ya es muy tarde para mí, perdí muchos años, se me fueron las oportunidades, mi tiempo ya pasó. Pero cuando leo Génesis, descubro que el tiempo nunca ha sido un problema para Dios. Él creó el tiempo, Él sostiene el tiempo, Él gobierna el tiempo. Y eso significa que tu historia no está definida por el calendario, sino por el propósito de Dios. Quizás hoy piensas que llegaste tarde para empezar de nuevo, que ya no puedes reconstruir tu matrimonio, que tus hijos están demasiado lejos, que tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Pero recuerda quién es el Dios que estamos conociendo. Sí, estamos conociendo en Génesis. Es el Dios que habla y las cosas suceden. Es el Dios que pone orden donde había caos. Es el Dios que llena de vida lo que estaba vacío. Es el Dios que establece tiempos perfectos. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. Por eso no pierdas la esperanza. Mientras Dios tenga el control de nuestras vidas, siempre habrá un nuevo amanecer. Y quiero dejarte con una pregunta. ¿En qué temporada de tu vida te encuentras hoy? Tal vez estás viviendo un tiempo de alegría o quizás una temporada de lágrimas. Tal vez estás sembrando y todavía no ves fruto. O estás esperando una respuesta que parece demorarse. Sea cual sea tu temporada, recuerda esto. Dios no ha perdido el control. El sol sigue saliendo porque Él lo sostiene. La luna sigue marcando las noches porque Él la colocó allí. Las estrellas permanecen en su lugar porque Él las llamó por su nombre. Y si Él cuida de toda su creación con tanta fidelidad, ¿cómo no va a cuidar de ti, no va a cuidar de mí, que somos sus hijos, sus hijas? Jesús mismo nos recordó esta verdad cuando dijo en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que valemos para Dios. Tanto que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna.
Ese es el mayor acto de amor de toda la historia. Pienso que cuando vamos adentrándonos en los versículos de Génesis, vamos entendiendo mejor el Dios de la creación. Ahora te pido que me acompañes a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Hoy hemos aprendido que tú eres el Señor del tiempo, que nada escapa de tu control. Perdónanos, Señor, cuando nos desesperamos y queremos que las cosas ocurran según nuestro reloj. Enséñanos a confiar en tus tiempos porque son perfectos. Fortalece a quien hoy está esperando una respuesta. Consuela al que está pasando por una noche difícil. Recuérdanos que así como cada mañana vuelve a salir el sol por tu fidelidad, también tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir adorando al Creador y no a la creación. Y permite que nuestra vida refleje tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tenemos un Dios maravilloso. Y si este estudio fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que necesita recordar que Dios sigue teniendo el control de los tiempos. Y quiero dejarte una pregunta para los comentarios. ¿Qué enseñanza de Génesis 1, 14, 19 fortaleció más tu fe? Me encantará leer tus respuestas. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. En un libro y un café estamos para aprender juntos. Cada semana recorremos la Biblia capítulo por capítulo, descubriendo juntos las riquezas de la palabra de Dios. Y para nuestro próximo encuentro, te dejo una tarea. Lee Génesis 1, 20 al 25. Observa cuántas veces aparece la expresión según su género y pregúntate qué nos enseña acerca del orden y la creatividad de Dios. Lo descubriremos juntos en el próximo episodio. Y recuerda, esta será una frase de sello para este canal. No basta con leer la Biblia. Permitamos que la Biblia transforme nuestra manera de pensar, de vivir y de amar. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos mejor al Dios de la palabra. Que el Señor te bendiga y nos vemos muy pronto en este tu espacio, un libro y un café. Un abrazo, cuídense mucho, ámense, perdonen y sean felices.